Ok, bueno, pues les saludo a todos con mucho gusto de estar con ustedes a distancia. Es una bendición para nosotros la oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra y por la gracia de Dios esperamos que este mensaje pueda confirmar y fortalecer la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar un tema con base en Primera a los Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 15. Si me acompañan en su Biblia, vamos juntos a leer esta porción de la Escritura. ¿Ok? Vamos a leerla. Muy bien. Primera a Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 15. Dice así la Escritura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Este pasaje de la Escritura es extraordinariamente rico en la enseñanza y en el sentido de lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a través de esta Escritura. Y con base en esta escritura vamos a estar analizando estos versículos. Pablo hace una analogía acerca de él como perito arquitecto que pone el fundamento, nosotros los demás y ellos mismos que edificamos sobre el fundamento y luego dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Entendamos primero cuál es el fundamento al que el apóstol Pablo se refiere. Dice él, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento, toda la enseñanza del Evangelio, los Evangelios, las cartas del apóstol Pablo, toda esa enseñanza del Nuevo Testamento está basada, apoyada, respaldada, sustentada en toda la palabra del mismo Antiguo Testamento. De modo que todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento profético de lo que se habló en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que lo que se enseñó en la Escritura, Jesucristo, está en la ley y los profetas. Entonces, el fundamento que pone el apóstol Pablo es toda la palabra de Dios, toda la enseñanza que tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino desde el cielo encarnado a través del vientre de María, nació de manera virginal y él crece, muere por nosotros, se entrega en sacrificio, derrama su sangre como expiación preciosa por los pecados, resucita el tercer día, vence la muerte, toma las llaves del infierno y de la muerte, que es toda la autoridad sobre la muerte por causa del pecado, asciende al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre, viene Dios Padre y Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo a habitar en el cuerpo de cada ser humano que abre su corazón a Cristo. Y todas las escrituras, esto que mencioné y todas las profecías del tiempo del fin, de los tiempos finales y las profecías que estamos en el proceso viviendo, todo eso es el fundamento. Pablo como analogía pone el fundamento. Entonces, luego dice Pablo, otro edifica encima. Todo lo que edificamos debe de ser encima de ese fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de la doctrina, es la fuente de la verdad, es la fuente de la fe
Es la fuente de la enseñanza y de todos los mandamientos, de todo lo que emana y de todo lo que nosotros hacemos, debemos hacer y haremos. Es el fundamento. Y todos nosotros, los que edificamos, edificamos en ese fundamento, edificamos sobre esa enseñanza, esa base bíblica. En la iglesia, por ejemplo, donde estamos nosotros, todo lo que hacemos en la congregación, la alabanza y la adoración, la oración, la guerra espiritual, los dones del Espíritu Santo que recibimos y que ejercemos, la mayordomía como ofrendar, diezmar, eh, em, las disciplinas espirituales, las disciplinas cristianas, los ministerios, todo lo que hacemos en la congregación está cuidadosamente establecido a través del fundamento de los apóstoles y de los profetas, dice la Biblia. Es el fundamento. Entonces, nuestra responsabilidad sobre los que edificamos, debemos de edificar en ese fundamento. Dice en el versículo 11 el apóstol Pablo que leímos hace un momento, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Y esto nos debe de, para nosotros, tener los focos siempre alertas a que cualquier ministerio, cualquier persona, cualquier película, cualquier video en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, etcétera, cualquier puente de información que nos transmita algo relacionado con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con las doctrinas básicas, con los mandamientos de Dios, que no está fundamentado en el fundamento, valga el pleonasmo, o respaldado, apoyado, o sale del fundamento, no se puede. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Pablo también dijo en el capítulo 3 de Gálatas, dice que hay un solo evangelio y cualquiera que traiga un evangelio diferente del que está escrito, sea anatema, sea maldito, dice Pablo, que es la traducción de la palabra anatema. O sea, solo hay un evangelio y nadie puede cambiarlo. Los cuatro evangelios que vienen a ser un solo evangelio, un solo fundamento, un solo Señor, un solo Cristo, un solo bautismo, una misma fe, un mismo Dios. Todo esto lo dice la Escritura en diferentes pasajes. Entonces nosotros los que edificamos tenemos que edificar sobre el fundamento que está establecido en la palabra de Dios y no tomar la palabra de Dios y cambiar el fundamento con interpretaciones erradas, equivocadas, fuera de contexto y que solamente nos desvían del fundamento. Ahora, el apóstol Pablo también dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera Corintios, mire cada uno cómo sobreedifica. Entonces observemos esto. Tenemos un fundamento establecido, la palabra de Dios, toda ella. Sobre este fundamento de la palabra de Dios, otro edifica encima. En este caso, ¿quiénes son otros? Lo que acabo de decir, los pastores, los ministerios, los discipuladores, los maestros bíblicos, los consejeros, o esos somos los que edificamos sobre ese fundamento. Pero quiero agregar algo, los padres de familia cristianos. Por ejemplo, nosotros, ustedes, los padres que se convirtieron a Cristo, nos convertimos a Cristo, nos establecimos en el fundamento de la palabra. Nosotros los padres, como padres, somos los que somos esos otros que edificamos en la fe de nuestros hijos, que edificamos el temor a Dios, el conocimiento a Dios, los mandamientos de Dios, las bendiciones de Dios, por supuesto, las promesas de Dios, la cobertura de Dios, el orden de Dios, las profecías de Dios, el juicio eterno, la resurrección de los muertos, el bautismo. Nosotros los padres somos los maestros, los discipuladores de nuestros hijos. Somos entonces aquí los que edificamos. Somos esos otros, dice Pablo, edifican sobre el fundamento. Por lo tanto, desde aquí, padres de familia, comencemos a pensar, comencemos a observarnos, comencemos a hacer una introspección rápida. Empecemos a reflexionar. Dice la Biblia que estamos en el templo para inquirir.
Inquirir, ¿qué es? Reflexionar, pensar, analizar, meditar. Es inquirir. Entonces vamos a inquirir en este momento. Pregúntese como padre de familia, ¿estoy siendo yo un edificador sobre el fundamento de la fe en mis hijos? ¿Estoy edificando correctamente en mis hijos? Desde ese momento, desde este, mejor dicho, no momento, nivel que el apóstol Pablo habla, yo pongo el fundamento, otro edifica sobre el fundamento. Pablo nos estaría diciendo a nosotros, padres de familia, yo les di un fundamento de Cristo. Ustedes, otros, edifican encima de ese fundamento. ¿Cómo estamos edificando encima de ese fundamento para con nuestros hijos? Desde luego, para con nosotros mismos, pero ahora estoy pasando hacia nuestros hijos. ¿Cómo edificamos encima de ese fundamento para con nuestros hijos? ¿Cómo estoy edificando la fe de Cristo en mis hijos? Reflexionemos, porque ahora viene el tercer nivel, el tercer grado, dice Pablo, pero mire cada uno cómo sobre edifica. Ojo, fundamento, edificar, sobre edificar. ¿Qué entendemos por sobre edificar? Un crecimiento evolutivo, un crecimiento dinámico, una evolución que está por encima ahora de lo que ya edificamos. En otras palabras, lo voy a explicar así, en dos categorías o dos grupos. Uno, lo que nosotros los pastores edificamos, lo que los líderes edificamos, lo que los discipuladores edificamos, lo que los maestros de la palabra edificamos en la fe y en la vida cristiana de un discípulo, en este caso de ustedes, ahora ustedes miren cómo sobreedifican. Miren qué hacen con lo que se les enseñó. ¿Qué hacen con la doctrina? ¿Qué hacen con el conocimiento que se les dio, se les impartió? Con la escritura, ¿qué hacen? La cuidan, la preservan, no la dejan caer a tierra, la permanecen en ella, la dan fruto y luego sobreedificamos. ¿Cómo estamos ahora? Ustedes, en este caso me estoy refiriendo, ¿cómo sobreedifican ustedes? ¿Cómo están sobreedificando ustedes su vida cristiana, su fe? ¿Han crecido más de lo que se les ha enseñado o han menguado? ¿Han aumentado su conocimiento o lo han perdido? ¿Han dado fruto o han dejado de dar fruto? ¿Cómo están sobreedificando? ¿Han crecido o han dejado de crecer? ¿Se han ensanchado o han enflacado? Dice la escritura en Hebreos capítulo 6, debiendo ser ya maestros, dice el apóstol Pablo a los judíos, capítulo 6 del 1 en adelante, debiendo ser ya maestros, tiene necesidad de que se los vuelva a enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, debiendo ya haber sobreedificado, tiene necesidad de que se vuelva a sobreedificar del fundamento que fue puesto. Analicémonos, juzguémonos, examinémonos, para eso estamos aquí. Ahora, el otro grupo, nuestros hijos. Ustedes como padres de familia han edificado la fe y han edificado la vida cristiana en sus hijos. Gracias a Dios. Preparamos una segunda generación, sus hijos, nuestros hijos. Pero debo decirles, si hemos cumplido bien y estamos cumpliendo bien nuestra responsabilidad y nuestra tarea, es responsabilidad ahora de nuestros hijos en determinada edad, por supuesto, en determinada edad, conforme ellos van alcanzando cierto grado de madurez y empiezan a adquirir niveles de responsabilidad, toma de decisiones y individualidad, su independencia en el sentido sano de la palabra, de acuerdo al desarrollo humano de su vida. Ellos son responsables, nuestros hijos, de cómo sobreedifican. Nuestros hijos, propiamente me refiero a adolescentes jóvenes, ya adolescentes tirándole a jóvenes, son responsables, comienzan a ser responsables
de cómo sobreedifican ellos en su vida. La Biblia dice también que viene un tiempo de prueba. ¿Recuerdan? Dice la Escritura que vendrá un tiempo de prueba. Dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Vamos a leerlo en la Escritura. Primera Corintios capítulo 3. Vamos por favor al versículo 12. Si alguno, dice el versículo 12, si sobre este fundamento, lo que puso el apóstol Pablo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, veamos primero los materiales. El apóstol Pablo nos está diciendo que para sobreedificar existen dos clases o dos grupos de materiales. Un grupo de materiales es oro, plata, piedras preciosas. Otro grupo de materiales es madera, heno, hojarasca. ¿El oro qué representa? Hablemos de los primeros tres. ¿El oro qué representa? El oro representa en la Biblia la divinidad de Dios. Ojo, la pureza, la divinidad de Dios, simboliza el oro. Entonces, si Pablo nos está diciendo que sobreedificamos con oro, está diciéndonos que si sobreedificamos en la pureza de Dios y en la divinidad de Dios, es decir, en una fe genuina, íntegra, pura, honesta, transparente en Dios, entrega a Dios. ¿Qué dice Romanos 12? Presenten su cuerpo en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué más podemos dar a Dios que tenga valor? Más allá de dar diezmos, ofrendas, servicio, ¿qué más? El corazón, la vida misma, nuestra vida en sacrificio, sin reservas, plena y completa. Eso es sobreedificar a un nivel de oro, sin reservas. Tenemos la plata. La plata representa y simboliza, por ejemplo, bíblicamente, la plata es un metal, ¿verdad? De valor. Menor que el oro, pero sigue siendo un metal de valor, segundo metal de nivel de valor. La plata representa, por ejemplo, en la Biblia, redención y verdad. Redención y verdad. Sabiduría, en este caso, edificar con plata representaría equivalente a sabiduría, al conocimiento de la palabra, verdad bíblica, enseñanza correcta en nuestra vida. Eso representa. Revisemos cómo estamos sobreedificando en nivel de oro, en nivel de plata. No es uno u otro, son ambos, porque uno cumple una función y el otro cumple otra función. Y luego está lo tercero, que no es uno u otro, que son tres materiales, piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen una función en la palabra de Dios de hermosear. El pectoral de los sacerdotes en el libro de Levítico dice la escritura que Dios ordenó a Moisés hicieran el pectoral con 12 piedras preciosas. 12. Cada piedra preciosa representaba una tribu de Israel. Israel se dividió toda la nación en 12 tribus, en 12 colonias, 12 familias, y de ahí se dispersó. Podríamos decirlo así, 12 estados, ¿verdad? Un gobernador, 12 estados, un hijo de Israel, 12 estados. Cada piedra representaba una tribu de Dios y eran piedras preciosas que resplandecían la belleza. Simbólicamente, las piedras representan en nuestra vida las virtudes y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Preguntémonos, ¿cómo estoy sobreedificando? ¿Con virtudes? ¿Soy un hombre, soy una mujer virtuoso de Dios? ¿Desarrollando virtudes, creciendo en virtudes? ¿Cómo estoy sobreedificando? ¿Con fruto del Espíritu Santo? En las virtudes se encuentra el ministerio, el servicio, la obra que entregamos a Dios en el ministerio. Virtudes representa también a dones, capacidades que Dios nos da.
somos virtuosos para Dios. Y el fruto del Espíritu Santo son rasgos del carácter cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 rasgos de las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, volvamos al punto. Estamos aquí para reflexionar. Estamos aquí para inquirir. Estamos aquí para mirarnos en un espejo. Estamos aquí para que la palabra de Dios nos exhorte, nos incomode, nos anime, nos rete y nos desafíe. ¿Cómo estamos nosotros sobreedificando? ¿Cómo está sobreedificando su fe? ¿Con oro, que se relaciona con la divinidad y la pureza de Dios, sin reservas, una entrega total, una fe genuina? Estamos en plata, edificando, sobre edificando, mejor dicho, con plata, con un fundamento correcto de la palabra de Dios, afirmándonos firmemente en su palabra, en las verdades bíblicas. Tercero, estoy desarrollando fruto de mi vida cristiana. ¿Cómo es mi carácter? Yo sé que el carácter se relaciona con el temperamento y con la personalidad, y por más que nos esforcemos, habrá algunas ocasiones en que uno pues puede ser gritón o puede ser enojón en algún momento, o tener una manifestación de mal carácter. Bueno, es normal, es natural, porque las emociones que dan los impulsos a las conductas son emociones, y las emociones son fuertes, y son las emociones las que nos impulsan a actuar. Pero ¿qué hacemos con el carácter? Corregimos, regulamos y hacemos modificaciones. Sin embargo, no es un patrón de conducta tampoco, porque cuando hablamos de patrones de conducta errados, patrones de conducta equivocados, ya es un problema de carácter y es una falta del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es lo mismo en algún momento perder cierta capacidad de carácter o tener cierta falla, a que yo sea una persona pues, con problemas de carácter. Es distinto. Entonces, ahí no estoy sobreedificando mi carácter en Cristo, y tampoco si no estoy sirviendo y creciendo y multiplicándome y poniendo mis dones al servicio de los demás. No hay virtudes en mí, y si las hay no las desarrollo. Entonces no estoy sobreedificando con piedras preciosas. Pero veamos a nuestros hijos. ¿Cómo están sobreedificando nuestros hijos su fe? En oro, que es un enfoque hacia la divinidad de Dios, una fe completa, genuina, verdadera, entregada, una temor a Dios, una entrega total. Plata, basados en la palabra de Dios, en fundamentos, aunque sean jóvenes y adolescentes. A veces justificamos a nuestros hijos, queridos padres de familia, y eso no está bien. Justificamos a nuestros hijos diciendo: está chavo, es niño, es niña, es adolescente, es joven, ya madurará, ya entenderá. La palabra de Dios dice todo lo opuesto a lo que nosotros en nuestro criterio natural creemos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. Desde niño debe ser instruido en plata, en oro, en piedras preciosas, y cuando fuera grande no se apartará de él. La palabra de Dios dice que disciplinemos con vara a nuestros hijos, y no se refiere propiamente al castigo físico, sino la vara de la disciplina, del orden de Dios. Es su vida, reglas, normas y mandamientos que deben de ser, regir la vida disciplinada de nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña como testimonio, por ejemplo, de Timoteo, que fue un apóstol, terminó siendo y desarrollando la virtud del apóstol en el ministerio, bajo el ministerio de Pablo. Timoteo era un adolescente, y Pablo dice en una de las cartas en Timoteo, dice: desde niño has sabido y conocido las escrituras. Y también en otro pasaje a Timoteo le dice y da testimonio Pablo de la fe, es decir, lo que la fe de su abuela Loida y su madre Eunice, que era madre de Timoteo, Eunice, Loida su abuela, edificaron la fe de Timoteo. Así lo dice Pablo. Entonces, Eunice y Loida edificaron la fe de Timoteo sobre el fundamento de los apóstoles, y Timoteo sobreedificó su vida como un gran hombre, adolescente y joven de Dios.
Tenemos el caso del rey David, antes de ser rey, era un adolescente de 16 años aproximadamente, cuando Dios lo empieza a llamar, pone sus ojos en él. Tenemos el ejemplo también de José en la palabra de Dios, un adolescente de 16 hacia los 17 años, en los que Dios pone su mirada en él para llamarlo, y cuando llegara la edad fuera establecido como el rey del mundo en ese tiempo que había, no el rey de Egipto, el que gobernaba el mundo en ese momento. Entonces, la palabra de Dios nos da testimonios. Juan, el apóstol Juan, en los evangelios, se considera que Juan era un adolescente entre 16 y 17 años, un discípulo muy adolescente cuando Jesucristo lo llamó como apóstol. Entonces no hay excusa para nuestros hijos. Quienes los excusamos somos los padres. Quienes los minimizamos, quienes los subestimamos somos los padres. Quienes les quitamos responsabilidad espiritual a los hijos somos los padres. Entonces, ¿cuándo es cuando ellos van a sobreedificar? Cuando estén 25, 28, 30 años, cuando ya su personalidad y su carácter están prácticamente formados y se enchuecaron y van a formarse a esa edad. Entonces vamos a ver las consecuencias de no sobreedificar de manera correcta. Por eso tenemos que pensar y reflexionar. Ahora, vamos a la siguiente parte. La palabra de Dios dice, esa es la otra parte que me lleva hacia la conclusión, así que le pido ponga mucha atención en esto, por favor. La palabra de Dios dice que habrá una prueba. Leímos en el versículo, vamos a volver a leer 1 Corintios 3, ahora el versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Nótese, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, dice Pablo, sin distinción, lo que hayas hecho, lo que hayas sobreedificado, como lo hayas hecho, el fuego la probará. Entonces, tenemos aquí en la escritura el día. Esto nos habla de un día, hermanos, de un tiempo en el que Dios hace visitaciones. Dios tiene visitaciones. Apocalipsis capítulo 3 dice, yo te guardaré del día de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. En los evangelios el Señor Jesucristo nos enseñó la parábola de la higuera. Cuando Él desea tomar higos, visitar una higuera y ver si había fruto en la higuera. No había fruto en la higuera y el Señor la maldijo y la higuera se secó. La escritura, Sodoma y Gomorra, tiempos en que Dios visitó Sodoma y Gomorra y trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. El diluvio de Noé, tiempos en el que Dios visitó la tierra y había tanta maldad en la tierra. Imagínense, en el mundo solo había 8 personas que para Dios eran los únicos que podían ser salvados. En otras palabras, de todo el mundo que había en la época de Noé, una sola familia se salvó. Pensemos en esto. En la época de Noé, una sola familia se salvó en todo el mundo. Imagínense que en toda la ciudad de Teloloapan, una sola familia se salve, sea salva, y todas las demás estén descalificadas. Eso existe. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Una sola familia se salvó de toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, ni los yernos se salvaron porque las hijas de Lot eran 2, tenían prometidos que se iban a casar con ellas, pues ni ellas ni ellos se salvaron, porque cuando Lot sale de Sodoma con su esposa y sus hijas, les dice a sus yernos, vámonos, vámonos, Dios va a traer un juicio sobre la ciudad. Ellos no quisieron. Los yernos estaban en una mentalidad distinta. Estaban en la carnalidad de Sodoma y Gomorra. Y dijeron, no, nosotros no nos vamos. Ni amaban a las hijas de Lot, ni amaban a Lot y a su familia, ni les interesó vivir una vida apartada de la maldad de Sodoma y Gomorra. Y los yernos quedaron consumidos en Sodoma y Gomorra. Entonces, les transmito estos ejemplos para que nos demos cuenta que mis
Queridos hermanos, Dios es amor. Claro que es amor y nos ama inmerecidamente, nos ama. Pero también Dios es, como dice mi esposa, un fuego consumidor, es un juez. Y también va a venir tiempos a la vida de cada ser humano, como la Escritura nos enseña, y nos va a visitar, como dice aquí, el día la declarará, el día de una prueba, la manifestación de la prueba, se probará y quedará manifiesto cuál sea la obra que hayamos edificado. El fuego la probará. ¿Qué representa el fuego? Pues el fuego representa las situaciones que enfrentamos en la vida. Mateo 7:24 dice que cuando se edifica una casa sobre la roca vienen vientos, ríos, tempestades que azotan y golpean la casa y no cae porque está fundada sobre la roca. Jesucristo enseñó esa parábola. Entonces, ¿qué representa el fuego en nuestra vida? A veces pueden ser enfermedades, a veces pueden ser crisis matrimoniales, familiares, a veces pueden ser crisis económicas, incidentes, accidentes, a veces situaciones naturales, ¿verdad? Como por ejemplo ahora que estuvimos en una congregación en Acapulco ministrando todo un fin de semana, pues escuchábamos de labios de las personas cómo vivieron los huracanes, sobre todo el huracán de hace 2 años. ¿Cómo lo vivieron? No, no es lo mismo oírlo en las noticias que escucharlo en la boca de las personas. Alguna mujer habló en nombre de otras personas preguntándome en una reunión públicamente porque se prestó a unas preguntas y respuestas y me preguntó cómo manejamos el trauma porque nosotros tan solo oímos un viento, oímos lluvia, oímos un relámpago y algunos nos estremecemos, otros lloramos, otros nos paralizamos, nos quedamos atónitos o, mejor dicho, catatónicos, ¿verdad? Que es un término médico que significa, pues, quedarte como pasmado, congelado, ¿no? Atorado. Y son fuego, pruebas de fuego. Personas perdieron sus casas, nos los explicaron, ¿sí? Cristianos perdieron casas, perdieron automóviles, perdieron muchos muebles, sus negocios y trabajos, los perdieron por un desastre natural y que a lo mejor no eres responsable de eso y tampoco es un castigo de Dios, pero vienen pruebas de fuego que probará nuestra fe, nuestro carácter, probará nuestro amor, nuestra paciencia, fidelidad a Dios en las buenas y en las malas. Como dice Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi condición. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Por todo estoy agradecido y soy bendecido. Ese es carácter. Eso es edificar. Y podemos ver cómo los apóstoles y profetas pagaron con precio de sangre, con su propia vida, amenaza, sufrimiento, su fe para ellos creer en Cristo, para ellos edificar en el fundamento, para ellos sobreedificar en el fundamento, representaba una amenaza de muerte para sus vidas, para sus familias, y esto fue por cientos de años. No solo la época de los apóstoles y de los profetas, porque después de ellos se levantó Nerón, un tremendo y terrible emperador, y luego el general Tito, después romano, y acabó con judíos y acabó con la ciudad, quemaron el templo, y después de ellos continuó Roma saqueando Israel y Jerusalén hasta el año más de 325 después de Cristo. Vino la época del Coliseo romano en el que llevaban a los cristianos para divertirse y meterlos a al Coliseo romano para que leones los devoraran, las vacas hambrientas mamaran la leche de las mujeres dando pecho y los bebés eran comidos por animales, eran puestos en espectáculo. Nerón incendió todo Roma. Se dice, no todo Roma, mejor dicho, pero una parte del monte, pero incendió Roma también. Y le echó la culpa a los cristianos, los persiguieron, los estacaron y luego prendieron fuego a muchos cristianos estacados, o sea, atravesados con estacas. En un monte los pusieron a cristianos así estacados y les prendieron fuego y aquello parecía un espectáculo para los romanos. El carácter de ellos en Cristo no se deformó. Era una fe que costaba la vida. Yo le pregunto, queridos hermanos,
¿Cuál es la fe de oro que tenemos? Esa era una fe de oro. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Será de madera la fe que tenemos? ¿Será de heno nuestra fe? ¿Será de hojarasca? ¿De qué es nuestra fe que ni a plata llegamos? ¿Será posible eso? Reflexionemos. Porque ¿cómo es nuestra fe? ¿Con qué luchamos nosotros? ¿Con qué batallamos para no entregarnos con pasión? ¿Con qué batallamos para no tener una entrega genuina y una fe genuina? ¿Con qué? ¿Con las redes sociales? ¿Con televisión? ¿Con la comodidad de estar en casa? ¿Con las amistades? ¿Con la familia? ¿Con qué? ¿Con dudas? ¿Con qué? ¿Con el dinero? ¿Con qué cosas nosotros batallamos de modo que nuestra fe no puede ser como el oro, ni nuestra vida cristiana como plata o piedras preciosas? Reflexionemos en eso. Ahora, voy a entrar a la parte final para que podamos ilustrar. Quiero pedirles que veamos algo que el apóstol Pablo dice, versículo 10. Observe lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 10, 1 Corintios 3, dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Pero fíjese lo que dice, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Mire cada uno cómo sobreedifica. Quiero hablar en esta parte final de la palabra mira. Mira cómo sobreedificas. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ya comprendimos todo esto. ¿Cómo sobreedifico? Aquí quiero llegar. ¿Cómo sobreedifico entonces con oro, plata y piedras preciosas? La acción de mirar. Es una función compleja del cerebro. Les voy a explicar esto. Desde la raíz hebrea en que fue escrita esta palabra, en griego, pero en la traducción en el hebreo, la palabra mirar se traduce en la raíz ra, R-A-A-H, R-A-H, ra, que significa ver o mirar. Pero el significado de la palabra mirar, ra, en hebreo es percepción y comprensión. Tenga estas palabras en mente, percepción y comprensión. La palabra ra en hebreo, que es mirar, nos lleva entonces a la capacidad de discernir y tener entendimiento espiritual. Dice Pablo, mira cómo sobreedificas. Traduciendo esta palabra diríamos, discierne cómo estás sobreedificando, con qué entendimiento percibe, comprende, percepción, comprensión es lo que significa mirar, percibe y comprende cómo sobreedificas. Hay otra palabra de la misma raíz de mirar en hebreo que se traduce nabat, nabat, que significa mirar o contemplar, pero esta lleva una connotación de mirar con atención, poner atención y consideración, es decir, examinar e inspeccionar. Así que si tomamos estos significados de la palabra mirar, el apóstol Pablo nos estaría diciendo a nosotros, examina, inspecciona cuidadosamente, pon atención y considera cómo sobreedificas, discierne cómo estás sobreedificando, entiende cómo estás sobreedificando. Todo esto nos lo estaría diciendo el apóstol Pablo en la traducción del significado de la palabra mira cómo sobreedificas. Ahora, déjeme decirle desde la neuropsicología lo que significa o lo que está implícito en la acción de mirar. De las neurociencias, la acción de mirar desde la neuropsicología involucra procesos complejos del cerebro. Y es interesante porque el proceso complejo del cerebro solo se llama así en los seres humanos. Y es lo que diferencia la mente humana de la mente de los mamíferos, de los animales. Porque la mente de los animales, el cerebro de los animales, tiene procesos psicológicos, perdón, procesos cognitivos. Pero el cerebro humano
tiene procesos cognitivos complejos. ¿Por qué? Se le llama complejos. Tomemos esta parte de mirar, porque los animales son instintivos e intuitivos. Ellos no tienen este proceso complejo, esta función ejecutiva del cerebro, proceso complejo de mirar en introspectiva. Un animal no puede tener discernimiento, un animal no examina, un animal no hace introspección, un animal es instintivo y se va y se va y se va. El animal solamente mira y aprende de lo que experimenta, es decir, ensayo y error, ensayo y error. Si le duele, aprende. Si le gustó, continúa. Si le duele, aprende. Si le gustó, continúa. Es todo lo que hace y el animal puede mirar, pero solamente de acuerdo al aprendizaje de la experiencia en ensayo y error. Pero el ser humano en el proceso complejo del cerebro tiene la capacidad de mirar, pero mirar con atención, que es uno de los procesos complejos del cerebro, la atención. Mirar con atención. La función ejecutiva del cerebro de la atención es la capacidad del ser humano de concentrarse en una tarea, de seleccionar, atención selectiva. Entonces el ser humano puede hacer eso. También en la palabra mirar en el proceso complejo del cerebro es percepción. Y observamos la misma raíz hebrea de donde dice percibir. Aquí en neuropsicología la percepción es la interpretación de la información que percibimos en nuestro entorno a través de los sentidos. Percibimos. Si aplicamos la parte percepción, sería espiritualmente, en este sentido, evaluar críticamente nuestras acciones y las motivaciones con lo que la hacemos. Si tuviéramos atención espiritualmente o en el aspecto de mirar cómo sobreedifico, es mirar con atención, con selección, con concentración, cómo construyo mi vida cristiana. Otro proceso de complejo del cerebro que lleva a la mirar es el procesamiento cognitivo. En otras palabras, pensamientos, razonamientos, tomas de decisiones, tan solo se activan con mirar. Mirar con atención, mirar con percepción, se activa el proceso cognitivo. Yo razono, pienso y decido. Y luego la última viene autoconciencia, otro proceso complejo del cerebro. La autoconciencia es la capacidad de introspección, de mirar dentro, de reconocer nuestros propios pensamientos y emociones. Esto se le conoce como metacognición. Poder tener la capacidad de verme, observarme, autoverme, autoobservarme, autoanalizarme y con base en eso gestionar mis cambios sin que todo el mundo tenga que estar alrededor de mí diciéndome en qué estoy mal. No estoy mirando, no pongo atención, mi proceso ejecutivo está mal llevado a cabo en mí mismo. Entonces concluyamos. Dice el apóstol Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Nuestros hijos deben aprender a mirar cómo sobreedifican. Es decir, y nosotros también, poner atención en cómo estoy construyendo, seleccionar esa área de mi vida. Percepción, esa función ejecutiva, esa habilidad y capacidad de percibir lo sensorial, el ambiente que provoco o lo que me provoca, tener conciencia cuáles son mis motivaciones. El proceso cognitivo, cómo razono, cómo pienso, cómo decido. Y luego la, la autoconciencia, la introspección, cómo soy, cómo actúo, cómo me comporto, qué es lo que hago con lo que mi vida. Eso nos permitirá, ese es el cómo, querida familia, que quiero dejarles para sobreedificar con materiales preciosos y con calidad. Porque dice el versículo 14 y 15, 1 Corintios,
Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el versículo 14 la escritura dice que recibiremos recompensa. Sí, es la diferencia en la prueba. La prueba de fuego va a venir. Sobreedifiquemos con plata, oro, piedras preciosas, la prueba del fuego va a sobrevenir. Sobreedifiquemos con madera en hojarasca, va a sobrevenir. Todos los seres humanos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Yo, usted y cualquiera. Todos los seres humanos. Atravesamos pérdidas, atravesamos muertes, enfermedades, situaciones adversas, unos de una manera, otros de otra, unos en un lugar, otros de otro, pero todos atravesamos procesos difíciles. Esas pruebas de fuego manifestarán la obra que hemos sobreedificado. Y dice también la Biblia que si lo hicimos bien, recibiremos recompensa. Así que tengamos expectativa y esperanza y tengamos un sentido de propósito por el cual somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y estamos en quien estamos, porque habrá también una recompensa. Solamente piense en cuántas personas ya no están, cuántas personas han perdido su vida cristiana, cuántas personas han perdido su fe, han menguado, cuántas personas han decaído, cuántas personas ya incluso han muerto y no murieron en Cristo, o cuántos se han extraviado y se han perdido. Las pruebas no muestran que no sobreedificaron con plata, oro, piedras preciosas. Es importante que podamos nosotros tomar conciencia y hacer lo que hagamos, hacerlo bien, porque en el futuro pagaremos consecuencias o recibiremos bendiciones. Trabajemos bien con nuestros hijos, hagamos una obra correcta, porque en el futuro pagaremos consecuencias o recibiremos bendiciones. Ok, querida familia, pues con esto hemos concluido. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a mirar primero con atención, con percepción, con un proceso cognitivo adecuado, con una autoconciencia, mirar cómo estamos sobreedificando y hacer los cambios para sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas. Después de todo, usted cosechará las bendiciones. Es para usted, no es para alguien más. Siempre seremos de bendición a otros, por supuesto que esa es parte de las virtudes, pero quienes realmente van a quedarse con la bendición, pues es usted. Querido Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que tú nos has dado de meditar en tu palabra, de inquirir en tu templo, de reflexionar en tus escrituras, de ser exhortados por ellas y desafiados y retados, porque tienes grandes y maravillosas cosas en el futuro para nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mirar cómo estamos sobreedificando, pero a mirar de la manera correcta, a mirar con atención, de modo que enfoquemos nuestra atención en cómo estoy sobreedificando mi fe y mi vida cristiana, a percibir, tener percepción, discernimiento espiritual de lo que hay a mi alrededor, me beneficia o me afecta. Poder tener un proceso cognitivo correcto de razonar correctamente, pensar correctamente, decidir correctamente. Y ayúdanos a desarrollar la autoconciencia, ese nivel de introspección, de conocerme a mí mismo, de saberme leer y hacer los cambios en mi vida, con el propósito de sobreedificar en el fundamento de los profetas y de los apóstoles y en la fe que me ayudaron a edificar mis maestros y mis discipuladores, en el nombre de Jesucristo, en una fe pura y una verdad bíblica legítima, sin alteraciones. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos. Permítenos que así lo hagamos a partir de este momento, que esta palabra sea un hito
un parteaguas en nuestra vida que nos lleve a detenernos un momento y a reconsiderar cómo estamos sobreedificando y hacer los cambios que necesitamos hacer. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En tus manos está la iglesia, Padre. En tus manos está nuestra vida. Amén. Gracias, querida iglesia, por su atención, y también aprovecho para que a nombre mío, de mi esposa, la familia, les felicitamos mucho a todo el equipo por lo hermoso que han decorado el auditorio, el santuario, con ese espíritu alegre, festivo, que honra nuestra patria, reconoce nuestra nación como soberana, una nación que Dios ha bendecido, y les felicitamos mucho por ese espíritu de ánimo y ese corazón de celebración, y animamos a todos a participar en las actividades de la iglesia. No pierdan la oportunidad de integrarse a los talleres de lectura, que están extraordinarios. Es un excelente trabajo que se está haciendo, muy edificante. Sus grupos de estudio bíblico, no dejen de asistir. Todo eso es sobre edificar con materiales valiosos. No pierdan sus oraciones todos los días, su lectura de la palabra de Dios que está en el boletín, las lecturas diarias. No olviden dejar de congregarse y ser perseverantes y fieles en nuestro servicio, que siempre Dios tendrá una gran recompensa para todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho. Gracias, Angie. Gracias, Paz. Muy Muchas bien. gracias. Sí, Gracias. gracias, Señor Jesús. Bendiciones.